Me alegra mucho que estén aquí nuevamente. Si han llegado a este tercer video, les quiero dar la bienvenida de forma especial a esos que han estado siguiendo la serie completa. Y a los que llegan por primera vez, también les doy la bienvenida, invitándolos a que retrocedan 2 videos atrás para que copien la secuencia completa. En los videos anteriores, nosotros hemos visto ejemplos de cómo las falsas enseñanzas conducen también a falsas prácticas dentro de la fe cristiana. Es necesario que nosotros identifiquemos estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas que nos conducen a falsas prácticas peligrosas, tan peligrosas que estas prácticas nos pueden costar incluso nuestra propia salvación. El tema de hoy lleva por título los falsos profetas. Este era uno de los temas que más esperaba. Queríamos llegar hasta aquí, que este es el último video de esta serie de 3 temas y no hay desperdicio en él. Empecemos por mirar qué es un profeta. Un profeta, como se escribe en el griego, en el Nuevo Testamento, en textos, por ejemplo, como en Hebreos capítulo 1, se habla de que profeta viene del griego profetés, que significa vocero. Vocero de alguien. Alguien que sirve como portavoz de, que hablan a través de ese portavoz, o alguien que quiere transmitir un mensaje a través de otra persona. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, cuando Moisés dijo que él era gago y no podía hablar bien. Entonces, en este momento se toma la palabra Naví del hebreo para aplicársela a Aarón, que actuaba como portavoz de Moisés. Así que el profeta es aquel que actúa como portavoz de la inspiración divina. Ahora, nosotros tenemos que entender que el profeta del Antiguo Testamento no es el mismo profeta del Nuevo Testamento. A la iglesia se le da el don de profecía, pero se le da el don de profecía con un propósito específico. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían una función fundacional de verdad, es decir, todavía no se conocía toda la escritura y Dios a través de ellos depositó revelaciones especiales para que el pueblo se conduciera, y esas verdades nos quedaron a nosotros hoy en día como verdades absolutas y reveladas, según Hebreos capítulo 1, versículo 1, que lo vamos a ver más adelante. Así que los profetas del Nuevo Testamento, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, tienen como obligación trasladarse a la palabra ya revelada de Dios por inspiración a los profetas del Antiguo Testamento. Es más, el apóstol Pablo indica que las profecías o los profetas o el don profético de la iglesia se debe en consecuencia a algo específico, y es a dar claridad a las revelaciones proféticas que Jesús enseñó específicamente. Y es necesario que el don de profecía se manifieste en la iglesia, porque a la iglesia se le dieron profecías para el último tiempo. Y no solamente para el último tiempo, sino desde que la iglesia empezó a existir, la iglesia ha vivido tiempos proféticos hasta la segunda venida de Jesús. Así que la profecía está relacionada con la escatología bíblica. El don profético está relacionado a la escatología bíblica y no a revelaciones, podríamos decir, independientes a la Biblia. Revelaciones que no tienen ningún tipo de influencia teológica para la iglesia, que realmente no constituyen ningún tipo de edificación para la iglesia, como sí lo estamos viendo hoy en día. Profecías a montones, profecías que no tienen absolutamente ningún tipo de carácter teológico, que no tienen ningún trasfondo espiritual, y que es más, se está confundiendo el don profético verdadero del Espíritu Santo con el don de la adivinación, que es un don satánico. Así que vamos a ver esa comparación
entre los profetas del Antiguo Testamento con los profetas del Nuevo Testamento, como primera parte de este video y de este mensaje. Como les decía, el profeta es un vocero, el cual sirve como portavoz de otro que quiere decir algo a través de él. La interpretación bíblica o la hermenéutica bíblica nos señala que la iglesia y todos los ministerios tienen una sola herramienta de revelación, de enseñanza, de corrección, de salvación, para redarguir, para corregir, para instruir. Pablo se lo dice a Timoteo en la carta a Timoteo en el capítulo 4 del 13 en adelante o del 14 en adelante, donde Pablo le dice: tú que desde niño has conocido las escrituras y que te han hecho sabio para hacer todo lo que les mencioné, para corregir en justicia, para exhortar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para corregir, para enseñar, para cualquier cosa que se quiera hacer para beneficio de la iglesia, debe darse a partir de la enseñanza bíblica. Es la única herramienta, es el único instrumento que Dios le da a la iglesia para una completa enseñanza y de la sana doctrina. Cualquier revelación que esté fuera de la escritura constituye algo que está fuera del orden, fuera del canon, fuera de la teología bíblica. Así que tenemos como primera medida de que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Así que una persona cuando dice, así ha dicho Jehová, y dicen o salen con cosas semejantes a estas, por ejemplo. Escucha esto. Habla águila. Mira, tú tienes unos retrasos de alquileres, que si tú no pagas esos retrasos de alquileres, tú vas a tener que mudarte. Ella lo dijo ahorita eso allí. ¿No fue eso que dijiste? Cuando ella lo dijo eso. No fue de Mira, la luz. ¿tú recuerdas cuando ella dijo, yo estoy escuchando una lluvia que viene de camino? Si tú sabes cómo funciona lo profético, hay cosas que dentro de lo profético operan en el momento o que van a operar. Porque lo profético opera en ciencia, opera en presente y opera en futuro. Yo no pago alquiler, mi casa es mía. Varón, ya retírate. Nos damos cuenta inmediatamente que la clase de profetas que se quieren manifestar en la iglesia tratando de imitar a los profetas del Antiguo Testamento lo hacen mal, porque no es la forma en la que en la que el don profético de la iglesia se debe manifestar. Y esto no es el único ejemplo. En los videos anteriores, si no los han visto, los invito a que lo hagan para que ustedes mismos se den cuenta realmente de la gravedad de este problema, de cómo estos profetas practican una especie de ministerio que trae el espiritismo y la adivinación y los agoreros que están prohibidos en el pueblo de Dios. Pero es esto lo que ellos hacen y lo enseñan en la iglesia con un así dice Jehová. Pero más adelante nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos desenmascarar a esta clase de espíritus demoníacos que hablan a través de estos profetas. Como un profeta por ahí que salió diciendo que el ángel ñato le hablaba y le empezaba a hablar como una persona ñata, en Colombia ñato, no sé, una persona gangosa en Centroamérica, o con labio de porino, que no puede pronunciar bien por su paladar hendido, y entonces tras que le hablaba ñato, hablaba en un lenguaje desconocido. El ángel ñato que anda conmigo me está revelando la situación. Uñaña, moñemo, llama cuambo, sé. Gloria. Hay una gloria. Gloria. En el espesa. Macuenzo. Prepárate que te toco un gloria. Algo totalmente demoníaco.
el apóstol Pablo tiene el don de profecía aquí y el don de lengua por allá abajo. Para que estemos claros en los rangos de los dones, el don de profecía está acá arriba y el don de lengua está acá abajo. No se pueden mezclar los dos dones. Uno no tiene que ver con el otro, a menos que se esté hablando sobre la Biblia en otro idioma y que se necesite la traducción a través de un don de lengua dado del Espíritu Santo a alguien en la iglesia para que se pueda entender las revelaciones que están escritas en la Biblia. De lo contrario, el don de lengua con lenguas extrañas, que cuando Pablo dijo, si habláramos lenguas extrañas o habláramos lenguas angelicales, mis queridos hermanos, eso fue una alegoría. Eso fue una ironía de Pablo. Eso fue una alegoría. Eso fue una ironía de Pablo. No es que nosotros podamos hablar ese tipo de lengua, ni que se nos revelen a nosotros ese tipo de lengua. ¿Qué sentido tendría Dios de hablarnos a nosotros en un lenguaje en el cual nosotros no vamos a entender? Pero bueno, eso queda para otro tema. O para otra ocasión también. El hecho es que Hebreos capítulo 1 nos señala a nosotros lo siguiente. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras. ¿Cuáles son esas diversas maneras? Job 33:15 en adelante dice que esas diversas maneras son sueños, visiones, ese tipo de cosas que tienden a tener una experiencia un poco sobrenatural. Así que Dios utilizó de todos esos métodos y de diversas maneras para hablar a nuestros antepasados o a nuestros padres por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos tiempos o en estos últimos días, Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Yo creo que es más que claro la diferencia entre el ministerio profético del Antiguo Testamento y el ministerio profético del Nuevo Testamento encargado a la iglesia actual. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Yo creo que es claro que cuando Jesús vino, no solamente cesó un viejo pacto y comenzó uno nuevo, sino que las formas en las cuales los profetas y los diferentes ministerios interactuaban también cambió. Hay un propósito distinto. Ya Jesús se reveló y revelándose Jesús se revelaron las verdades que fueron escritas por los apóstoles y son a las que nosotros debemos recurrir cuando necesitamos palabra del Señor. Esto es una verdad absoluta. El ministerio profético no es un ministerio de adivinación. Generalmente cuando nosotros vamos a una congregación o a una iglesia, yo recuerdo hace muchos años en Nariño, en Pasto, en Ipiales, Nariño, que mucha gente asistía a una iglesia, creo que le llamaban la iglesia ministerial de Dios o algo así. En esa iglesia asistía prácticamente el 70% de personas no era bautizada, pero eran fieles asistentes, fieles ofrendadores, fieles admiradores de lo que se hacía en esa iglesia. Y recuerdo que les prediqué a muchas personas de ese lugar. Casualmente me encontraba mucha gente de esa congregación y ellos me decían que la razón por la cual ellos iban a esos cultos y a esa iglesia es porque Dios a ellos se les manifestaba en ese lugar. Y yo le preguntaba, ¿y de qué manera se le manifiesta? Entonces una persona de esa, recuerdo que me decía, lo que pasa es que un día yo tenía un problema y no tenía a quién acudir y me invitaron a esa iglesia. Y cuando se acabó el culto, el pastor dijo que las personas nuevas pasaran al frente y yo pasé. Y las personas nuevas que pasaron al frente empezaron a recibir profecía en el oído.
Y el pastor o el profeta que se le acercó le dijo exactamente lo que la persona estaba viviendo en ese momento. Bueno, hay un ejemplo en la Biblia donde pasó exactamente esto. Y esta persona fue declarada falsa profeta. Y no solamente falsa profeta. La misma escritura dice que era un demonio quien hacía este tipo de adivinaciones dentro de esta persona. Y esta persona predicaba junto con los apóstoles. Esta persona andaba detrás de los apóstoles, detrás de Pablo. Y aún así, las adivinaciones que se daban como profecía fueron condenadas como una influencia directa de Satanás. Hasta que Pablo reprendió, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero enfatizar es que no se puede confundir el don de profecía con la adivinación, que es lo que nosotros vemos hoy en día en muchas iglesias. Y parece que si el profeta no adivina, si el profeta no da algo sobrenatural, entonces parece que Dios no está obrando a través de esta persona. Quiero hacer un paréntesis aquí. Aparentemente, en el mundo de hoy, si tú no tienes un cargo, no eres profeta, evangelista, pastor, apóstol, salmista, cantor, lo que sea, que tantos títulos que se han inventado hoy en día, al parecer, si tú no eres nada de esto, parece que Dios no tiene ninguna cosa que hacer a través de ti. O como que la autoridad de nosotros radica como cristianos en ostentar algún tipo de estos cargos. O sea, si no soy profeta, si no soy evangelista, si no soy pastor, entonces yo como cristiano carezco de todo tipo de autoridad. Eso es lo que se ve hoy en día en el cristianismo actual, y eso es una apostasía. Eso es una mentira. ¿Y a qué ha conducido esta mentira? A engaños, como lo vimos en el video que acabé de mostrarles. Claro, parece que todo el mundo necesita ser oído, ser escuchado, pero nadie escucha la voz de Dios. De los profetas que existen hoy en día en las iglesias, el 100%, no el 99,9%, no, el 100% carecen de formación teológica, bíblica. No tienen nada que decirle a la iglesia bíblicamente. No tienen conocimiento, carecen de fundamento, de profundidad teológica, no conocen la escritura, no conocen lo que Dios quiere decir a través de ella. Son mentirosos. Y claro, si yo no leo la Biblia y la estudio profundamente y llego a la iglesia y empiezo a hablar en lengua y a profetizar y a decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar, parece ser que eso no viene de parte de Dios. Conozco muchas personas que porque el profeta un día les profetizó y les dijo, entonces se casaron con la persona que hoy en día es el esposo. Y les salió bien el matrimonio. No les salió mal el matrimonio. Claro, estaban convencidos de que Dios les había dado esa profecía. Lo que esas personas no saben es que probablemente el plan de Dios no era ese. No quiere decir que les va a ir mal. No, quiere decir que pudo haberles ido mucho mejor de lo que ellos pensaban. Conozco personas que guiados por este tipo de profetas han perdido casi hasta la vida, han enfermado casi hasta morir por los profetas del desastre. En cierta ocasión llegó un profeta a la ciudad de Medellín y cuando las personas pasaron al frente al final del culto o de la cruzada esta que llaman ellos, se le acerca a una anciana, a una hermana ya de la tercera edad que estaba ahí y le dijo, mira, te quedan 3 meses de vida. Ordena tu casa porque Jehová me ha dicho que tú vas a morir. Y a los 3 meses esta persona se estaba muriendo. Y los médicos no sabían de qué. No tenía nada. Así que después de esos 3 meses llegó un pastor, un maestro de la palabra, que no se deja llevar de estos cuentos de que Dios me mostró, ni que Dios dijo, ni que Jehová dijo, ni que así ha dicho Jehová. Y la hija de esta señora, corriendo y llorando, prácticamente le suplicó que le diera un espacio para hablar con él. Y este maestro, al que respeto mucho,
le dice, ¿qué pasó? Y ella le cuenta. Así que él tuvo que ir a visitar a la señora y explicarle que esta no es la forma en la que opera el don de profecía, que esta no es la forma en la que opera el Espíritu Santo a través del don de profecía. Los profetas del desastre. Si no se cumplen lo que ellos dicen, entonces te lanzan una maldición o te lanzan una amenaza diciéndote que si esto no ocurre es por culpa tuya. Que si eso no ocurre es porque tú no hiciste lo que tú tenías que hacer. No, el don de profecía no tiene absolutamente nada que ver con esto. Por favor, si usted asiste a una iglesia donde todos los días tiene que ver ese show, ese espectáculo, es momento de sacudir los pies y largarse de esa iglesia. Hermano, usted está siendo muy duro, muy cortante. No, lo que pasa es que no, para tu salvación yo no puedo jugar. Esto no, con esto no se juega. La palabra de Dios debe decirse tal cual como tú la necesitas escuchar. Ese es el verdadero don de profecía.